El cielo sobre Varsovia pesaba como una losa de plomo aquella tarde de noviembre, descargando una lluvia fina y persistente que golpeaba rítmicamente contra la ventanilla del taxi en movimiento. Para cualquier otro habitante de la ciudad, era simplemente otro día gris y melancólico. Pero para Kristina Novakovska, cada gota que se deslizaba por el vidrio marcaba el compás de un retorno largamente postergado. Sentada en el asiento trasero, con el cuerpo tenso y la mirada perdida en los edificios que desfilaban borrosos, Kristina sentía una mezcla de ansiedad y triunfo que le oprimía el pecho. No era la misma mujer que había partido hacía una década. Ahora, a sus 58 años, vestía un abrigo de corte impecable traído de Madrid y emanaba esa seguridad férrea que solo se adquiere tras años de batallas empresariales en el extranjero. Sin embargo, a pesar de su apariencia sofisticada, sus manos delataban su nerviosismo. Apretaban con fuerza un viejo mollo de llaves de bronce, desgastadas por el tiempo, pero brillantes por el roce constante de sus dedos durante el viaje, como si fueran un talismán sagrado que le aseguraba que todo el sacrificio había valido la pena. El sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto mojado evocaba en ella recuerdos que había mantenido dormidos deliberadamente para poder sobrevivir a la soledad del exilio económico. Durante 10 años, Kristina había funcionado como una máquina en Barcelona, levantando un imperio logístico desde la nada, impulsada por una única y obsesiva meta: asegurar el futuro de su hija, Sofía. Esas llaves que ahora lastimaban su palma no eran simplemente metal. Representaban la culminación de su promesa: el acceso a una mansión señorial en uno de los barrios más exclusivos de Varsovia, comprada con el sudor de su frente y mantenida a la distancia para que Sofía nunca tuviera que conocer la precariedad. Kristina respiró hondo, intentando calmar el corazón que le martilleaba contra las costillas, diciéndose a sí misma que la etapa de la madre ausente terminaba hoy. Imaginaba el olor a café recién hecho y las flores frescas que seguramente adornarían la entrada, visualizando el abrazo que borraría de un plumazo los miles de kilómetros que las habían separado. La decisión de irse había sido la más desgarradora de su vida, una amputación emocional necesaria para salvar a su familia de la ruina tras la muerte de su esposo. Kristina recordaba con claridad quirúrgica el día que dejó a Sofía, entonces una adolescente llena de sueños e incertidumbres, prometiéndole que volvería cuando pudiera darle el mundo entero. Ahora, regresaba no solo con dinero, sino con la certeza de haber cumplido. Se había perdido graduaciones, cumpleaños y los pequeños dramas cotidianos de la juventud de su hija, y esa culpa era una sombra que siempre la acompañaba, incluso bajo el sol brillante de España. Pero todo eso quedaba atrás. Hoy venía a coronar a Sofía, ahora una mujer de 28 años, como la dueña absoluta de su patrimonio. En la mente de Kristina, su hija estaría esperándola convertida en una profesional segura de sí misma, viviendo cómodamente en la casa que ella había pagado religiosamente, ajena a las penurias, protegida por los muros que el dinero de su madre había levantado alrededor de ella. A medida que el taxi se adentraba en el distrito de Mokotov, las calles se volvían más silenciosas y arboladas, y la arquitectura cambiaba de los bloques soviéticos a elegantes villas de preguerra. Kristina observaba los cambios en la ciudad con ojo crítico. Varsovia se había modernizado, había rascacielos donde antes había descampados, pero la esencia nostálgica permanecía intacta. Le pidió al conductor que redujera la velocidad al acercarse a la dirección que tenía grabada a fuego en su memoria. La anticipación era casi dolorosa. Sentía una necesidad física de ver la fachada de su casa, de comprobar que seguía allí, sólida y majestuosa, esperando a su legítima propietaria. Había soñado con este momento en tantas noches solitarias de hotel, visualizando cada detalle del reencuentro, que la realidad parecía vibrar con una intensidad surrealista. No avisó de su llegada exacta porque quería dar una sorpresa. Quería ver la expresión genuina de alegría en el rostro de Sofía, sin el filtro de la preparación previa. Quería atrapar la vida de su hija en su estado natural. Cuando el vehículo finalmente se detuvo frente a la imponente verja de hierro forjado,
Algo en el paisaje hizo que el estómago de Cristina se contrajera instintivamente. La casa estaba allí, sí, pero no se parecía a la imagen cálida y acogedora que ella recordaba de las fotos que Sofía le enviaba esporádicamente años atrás. El jardín, que ella había imaginado como un vergel exuberante y cuidado, tenía un aspecto extrañamente rígido, con arbustos podados de forma agresiva y sin una sola flor que aportara color al día gris. Había una frialdad en el ambiente que traspasaba la lluvia, una sensación de esterilidad que no encajaba con la personalidad vibrante que ella recordaba de su hija. Pagó al taxista con manos que temblaban ligeramente, no por el frío, sino por una inquietud repentina que no lograba identificar. Al bajar del coche, el viento helado le golpeó la cara, desordenando su cabello perfectamente peinado, pero ella apenas lo notó. Sus ojos estaban fijos en las ventanas oscuras de la planta baja. Cristina arrastró su maleta de cuero hasta la entrada principal, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Las llaves que llevaba en la mano, aquellas que había guardado con tanto celo, de repente le parecieron extrañas, como si pertenecieran a una puerta que ya no existía. Decidió no usarlas inmediatamente. En su lugar, optó por tocar el timbre, esperando que Sofía corriera a abrir con esa sonrisa luminosa que Cristina guardaba en su billetera. El sonido del timbre resonó en el interior, profundo y grave, y fue seguido por un silencio prolongado que estiró los nervios de Cristina hasta el límite. Pasaron 2 minutos eternos bajo la llovizna. Nadie venía. La duda comenzó a filtrarse en su mente. ¿Habría salido? ¿Estaría trabajando? Pero las luces del vestíbulo se encendieron de repente, proyectando una silueta alargada y desconocida a través del cristal esmerilado de la puerta doble. La puerta se abrió con un chasquido seco, pero quien apareció al otro lado no fue su hija. Cristina se quedó paralizada, con la sonrisa congelada en una mueca de confusión. Frente a ella, bloqueando el paso con una postura de arrogancia relajada, estaba un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con un traje a medida que gritaba dinero nuevo y con una expresión de molestia en el rostro. Marcin, como sabríamos después que se llamaba, la miró de arriba abajo con desdén, evaluando su ropa cara y su maleta como si fuera una vendedora ambulante que se había equivocado de barrio. El aire que salía del interior de la casa no olía a hogar, ni a la comida casera de Sofía. Olía a ambientador químico costoso y a tabaco rubio. Cristina, recuperando su compostura de empresaria, dio un paso adelante asumiendo que se trataba de algún invitado, o quizás una nueva pareja de su hija, aunque su instinto le gritaba que había algo terriblemente mal en la actitud de aquel sujeto. ¿Sí? ¿Qué desea?, preguntó el hombre con una voz seca y carente de cualquier cortesía, sin apartarse ni un milímetro para dejarla pasar. Cristina sintió una oleada de indignación subirle por la garganta. ¿Quién era este individuo para bloquearle la entrada a su propia casa? Con voz firme, la misma que usaba para cerrar tratos en las salas de juntas de Barcelona, se presentó como la madre de Sofía y la propietaria del inmueble, esperando que la mención de su nombre hiciera que el hombre se apartara con una disculpa avergonzada. Pero la reacción de Marcin fue todo lo contrario a lo esperado. Soltó una risa corta y burlona, negando con la cabeza como si estuviera ante una loca inofensiva. Le informó con una frialdad pasmosa que allí no vivía ninguna dueña con ese nombre, y que esa propiedad le pertenecía a él y a su familia desde hacía tiempo, sugiriendo que Cristina debía estar confundida por la edad o el cansancio del viaje. La confusión inicial de Cristina se transformó rápidamente en una alarma ensordecedora. Intentó mirar por encima del hombro del hombre, buscando algún rastro de su hija en el interior, pero lo que vio la dejó helada. El vestíbulo había sido despojado de toda calidez. Los muebles clásicos de madera que ella había elegido con tanto amor habían desaparecido, reemplazados por piezas de diseño moderno, frías y de metal cromado, que hacían que el espacio pareciera más una clínica dental que un hogar. Las paredes, antes de un tono crema suave, ahora estaban pintadas de un blanco clínico y agresivo. Cristina insistió, alzando la voz, exigiendo ver a Sofía, segura de que se trataba de un malentendido grotesco. La tensión en la entrada escaló rápidamente.
El hombre, perdiendo la paciencia, resopló con fastidio y se giró hacia el interior de la casa, no para llamar a Sofía por su nombre, sino para dar una orden que helaría la sangre de Cristina. ¡Tú! ¡Ven aquí!, gritó Marcin hacia la penumbra del pasillo, chasqueando los dedos con la impaciencia de quien llama a un perro desobediente. Hay una mujer en la puerta que está manchando el porche. Ven a limpiar esto y deshazte de ella. Cristina sintió que el tiempo se detenía. Sus ojos se clavaron en la parte superior de la escalera, esperando ver aparecer a alguien del servicio doméstico. Pero quien bajó los escalones no fue una empleada desconocida. La figura que descendía lentamente, con la cabeza gacha y los hombros hundidos, vestía un uniforme gris de sirvienta, varias tallas más grande de lo necesario. Llevaba un cubo de agua sucia en una mano y un trapo en la otra. Cuando la luz del vestíbulo iluminó su rostro, Cristina sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. Era Sofía, pero no la Sofía brillante que ella esperaba. Era una sombra pálida, con las manos enrojecidas por el trabajo duro y una mirada vacía, rota por la vergüenza, que ni siquiera se atrevía a levantarse del suelo para mirar a su propia madre. El cerebro de Cristina tardó unos segundos agónicos en procesar la imagen que tenía delante, luchando contra la realidad como si fuera un error del sistema. Aquella mujer encorvada, con el cabello recogido en un moño descuidado y grasiento, no podía ser su Sofía, la niña que siempre había caminado con la cabeza alta. Pero los ojos de una madre no pueden ser engañados por mucho tiempo. Reconoció la curva de su mandíbula y esa pequeña cicatriz en la ceja izquierda, aunque ahora su rostro estaba demacrado, con ojeras violáceas que hablaban de noches sin dormir y de una tristeza crónica. Lo más doloroso no fue verla vestida con ese uniforme gris barato de tela sintética, sino la sumisión automática de sus movimientos. Sofía no corrió a abrazarla, ni siquiera pareció reconocerla al principio. Simplemente bajó la cabeza ante la voz del hombre, como un animal entrenado para temer el castigo, y comenzó a descender los últimos escalones con una resignación que heló la sangre de Cristina más que el viento de noviembre. Marcin, ignorando por completo la conmoción de la visitante, chasqueó la lengua con impaciencia, señalando una pequeña mancha de barro que los tacones de Cristina habían dejado en el mármol inmaculado de la entrada. Con un gesto despectivo de la mano, le ordenó a Sofía que se apresurara, tratándola con la indiferencia con la que uno trataría a un electrodoméstico defectuoso. Cristina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quería gritar, quería saltar sobre aquel hombre y destrozarlo, pero la parálisis del shock la mantenía clavada al suelo. Vio a su hija acercarse, evitando el contacto visual, y arrodillarse frente a ella con el trapo húmedo en la mano. Fue en ese preciso instante, cuando Sofía estuvo a medio metro de sus botas, que levantó levemente la vista. El reconocimiento golpeó a ambas como una descarga eléctrica. Los ojos de Sofía se abrieron desmesuradamente, llenándose de lágrimas, pero no hubo alegría en ellos, solo un pánico puro y absoluto. Un terror visceral que la hizo retroceder instintivamente, como si la presencia de su madre allí fuera el presagio de una catástrofe aún mayor. «¡Mamá! ¡No!», susurró Sofía, con la voz quebrada y ronca, como si no la hubiera usado en días. «Tienes que irte, por favor, vete ahora mismo». Cristina intentó agacharse para tocarla, para levantarla de ese suelo frío que no estaba destinado a sus rodillas, pero Marcin se interpuso bruscamente, bloqueando el contacto con su cuerpo. El hombre miró a Sofía con una advertencia silenciosa y letal en los ojos, y la joven se encogió sobre sí misma, volviendo a frotar el suelo con una energía frenética y temblorosa, intentando borrar una mancha invisible para aplacar la ira de su patrón. Cristina, recuperando la voz entre sollozos ahogados, exigió saber qué demonios estaba pasando, por qué su hija estaba limpiando el suelo de su propia casa y quién era él para darle órdenes. Sus gritos resonaron en el vestíbulo vacío, rebotando en las paredes estériles, pero en lugar de intimidar al intruso, parecieron invocar a una presencia aún más oscura desde las profundidades de la mansión. Desde el salón principal, emergió una figura que parecía absorber la poca luz que entraba por la puerta abierta.
Era una mujer mayor, de unos 60 años, vestida con una elegancia recargada y excesiva, cargada de joyas doradas que tintineaban suavemente al moverse. Elżbieta, la madre de Marcin, caminaba con la seguridad de quien se sabe dueña absoluta del terreno que pisa. Su rostro estaba enmarcado por un peinado rígido y teñido de un rubio ceniza artificial, y sus labios finos estaban curvados en una sonrisa de suficiencia cruel. Cristina reconoció en ella al verdadero arquitecto de aquella pesadilla. Había una maldad calculadora en su mirada que Marcin, con su arrogancia simple, no poseía. Elżbieta miró la escena con aburrimiento teatral, observando a Cristina como si fuera una vendedora insistente que había logrado colarse en su propiedad privada, y luego dirigió una mirada de desprecio absoluto hacia Sofía, que seguía arrodillada, temblando como una hoja. «¿Qué es todo este alboroto, Marcin?», preguntó Elżbieta con una voz melosa pero cargada de veneno. «¿No puedes controlar al servicio?». La palabra servicio golpeó a Cristina como una bofetada física. Dio un paso hacia la mujer, con la furia bullendo en sus venas, gritando que esa casa era suya, que ella la había pagado céntimo a céntimo y que llamaría a la policía inmediatamente para sacarlos a todos de allí a patadas. Elżbieta soltó una carcajada seca, sin humor, y se acercó lentamente a Sofía, poniendo una mano sobre el hombro de la chica. No fue un gesto de cariño, sino de posesión, una manera de demostrar quién tenía el control real sobre la situación. Sofía se tensó bajo el contacto, cerrando los ojos con fuerza, anticipando un dolor que Cristina no podía ver, pero que claramente conocía bien. «Creo que estás muy confundida, querida», dijo Elżbieta, mirando a Cristina con condescendencia. «Esta casa nos pertenece legalmente. Tenemos todos los papeles en regla, firmados ante notario por la anterior propietaria». Hizo una pausa dramática y dio unas palmaditas en la cabeza de Sofía, como si fuera una mascota. «¿Verdad, Sofía? Dile a tu madre cómo nos vendiste la casa hace 2 años. Dile cómo perdiste todo el dinero en malas inversiones y cómo tuvimos la caridad cristiana de dejarte quedarte aquí trabajando para pagar tus deudas». Cristina miró a su hija, esperando una negación rotunda, esperando que Sofía se levantara y gritara que era mentira. Pero Sofía no se movió. Con la voz estrangulada y sin levantar la vista del suelo, murmuró un «sí», apenas audible, una confirmación forzada que rompió el último fragmento de esperanza que le quedaba a Cristina. La revelación fue devastadora. Cristina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Había enviado dinero cada mes, cantidades sustanciales para el mantenimiento de la casa y los gastos de Sofía. ¿Cómo podía su hija haber vendido la propiedad y perdido todo sin decirle nada? Pero al mirar el rostro aterrorizado de Sofía, Cristina comprendió que aquello no era una simple mala gestión financiera. Había algo mucho más siniestro en juego. El miedo que emanaba Sofía no era el miedo a la decepción materna. Era miedo físico, un terror condicionado a las personas que estaban de pie junto a ella. Cristina intentó razonar, intentó acercarse de nuevo, pero Elżbieta levantó una mano enjollada para detenerla. «Ya has oído suficiente. Ahora, por favor, retírate. Sofía tiene mucho trabajo que hacer y tú estás ensuciando la entrada». La humillación alcanzó su punto álgido cuando Marcin, siguiendo el juego de su madre, pateó suavemente el cubo de agua hacia Sofía, derramando un poco de líquido sucio sobre el uniforme de la chica. «Limpia eso también», ordenó, disfrutando del espectáculo. Cristina vio cómo su hija, su orgullo, la razón de su existencia, se apresuraba a secar el agua con movimientos frenéticos, humillándose ante aquellos monstruos, mientras su propia madre observaba impotente. Fue demasiado. Cristina se lanzó hacia adelante, agarrando a Sofía por los brazos para intentar levantarla a la fuerza. «¡Levántate! ¡No hagas esto! ¡Vámonos de aquí ahora mismo!», gritó, desesperada, tirando de ella. Pero Sofía se resistió, llorando histéricamente, suplicándole en voz baja: «No, mamá, por favor, te van a hacer daño. Vete, vete». El forcejeo duró apenas unos segundos antes de que Marcin agarrara a Cristina por el brazo con una fuerza brutal, arrancándola de su hija.
El dolor físico en su brazo no fue nada comparado con el dolor de ver a Sofía quedarse allí, en el suelo, sollozando y pidiendo perdón a Elżbieta por el comportamiento de su madre. Marcin arrastró a Cristina hacia la puerta abierta sin ninguna consideración, empujándola hacia la lluvia fría de la tarde. «Fuera de aquí, vieja loca», bramó, lanzando su maleta tras ella. «Si vuelves a acercarte a mi propiedad o a molestar a mi empleada, llamaré a la policía y te denunciaré por acoso y allanamiento. Tienes suerte de que seamos gente decente». La puerta de roble macizo se cerró de golpe con un estruendo que resonó en todo el vecindario, dejando a Cristina sola en el porche, empapada y temblando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina se quedó mirando la madera oscura, la barrera física que ahora la separaba de su hija. Golpeó la puerta con los puños 1, 2, 3 veces, gritando el nombre de Sofía hasta que su voz se quebró, pero nadie respondió. Solo se escuchó el sonido del cerrojo girando desde el interior, sellando el destino de Sofía dentro de aquella prisión de lujo. La lluvia, que antes parecía melancólica, ahora caía con una violencia hostil, mezclándose con las lágrimas calientes que surcaban el rostro de Cristina, emborronando su maquillaje perfecto y empapando el abrigo de lana que había comprado para celebrar su triunfo. Cristina retrocedió lentamente, tambaleándose bajo el peso de la derrota. Bajó los escalones del porche, casi tropezando, y se detuvo en medio del camino de entrada, bajo el aguacero torrencial. Miró hacia arriba, hacia la ventana del que solía ser el dormitorio de Sofía. Vio cómo una cortina se movía ligeramente, y vislumbró la silueta de Elżbieta observándola, vigilando como un carcelero satisfecho. En ese momento, en medio del frío y la soledad más absoluta, Cristina sintió que algo se rompía dentro de ella. No fue solo su corazón, fue la imagen de sí misma como la proveedora distante. La culpa la golpeó como un mazo. Había construido una jaula de oro y la había dejado desprotegida para que los lobos entraran. Pero mientras el agua helada le calaba los huesos, el llanto desesperado comenzó a transformarse en algo diferente, algo más duro y cortante. No se fue inmediatamente. Se quedó allí, inmóvil bajo la lluvia, mirando la fachada de la casa que había sido su sueño y ahora era su pesadilla. Su respiración, agitada y errática, comenzó a estabilizarse, volviéndose lenta y profunda. Recordó la mirada de Sofía, ese terror animal en sus ojos, y comprendió que el dinero ya no importaba, la reputación no importaba. Lo único que importaba era sacar a su hija de ese infierno. Cristina se secó la cara con el dorso de la mano, un gesto brusco que marcó el final de su lamento. No era una anciana indefensa a la que se pudiera descartar. Había sobrevivido sola en un país extranjero. Había negociado con tiburones empresariales y había ganado. Marcin y Elżbieta habían cometido el error fatal de juzgarla por sus lágrimas, sin saber que detrás de ellas se estaba despertando una furia calculada y letal. Cristina sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su abrigo empapado, con movimientos mecánicos pero precisos, ignorando el agua que corría por la pantalla iluminada. Sus dedos, entumecidos por el frío, no temblaban por el miedo, sino por una adrenalina que empezaba a bombear con fuerza renovada, despertando instintos que creía haber dejado atrás en el mundo corporativo. No miró hacia la casa una última vez con nostalgia. La miró como un general observa una fortaleza enemiga que debe ser derribada piedra por piedra. Esa mansión ya no era su hogar, era la escena de un crimen, y los criminales estaban dentro cenando calientes mientras su hija sufría. Se limpió una lágrima rebelde con furia, prometiéndose que sería la última que derramaría por pena. A partir de ahora, cada emoción se canalizaría en una estrategia fría y despiadada. No iba a golpear la puerta de nuevo para suplicar. Iba a derribarla con todo el peso de la ley y de su poder económico. La primera llamada no fue a la policía local. Sabía que sin pruebas tangibles solo sería una disputa doméstica que terminaría con ella siendo escoltada lejos de allí. Marcó el número de su abogado principal en Madrid, un hombre acostumbrado a lidiar con crisis internacionales y contratos leoninos. Cuando él contestó, sorprendido por la hora,
La voz de Cristina no sonaba como la de una mujer que acababa de ser humillada bajo la lluvia. Sonaba cortante, metálica y peligrosamente tranquila. Le ordenó congelar cualquier transferencia reciente, verificar el estado de sus cuentas en Polonia y preparar un fondo de emergencia ilimitado para gastos legales inmediatos. Le explicó la situación en 3 frases concisas, sin adornos emocionales, tratando el secuestro psicológico de su hija como un problema logístico de alta prioridad que requería una solución nuclear. Necesitaba saber que tenía toda su artillería financiera lista para ser disparada en el momento en que encontrara el punto débil de Marcin. Inmediatamente después, buscó en su agenda el número de Dorota, una abogada de Varsovia conocida en los círculos legales como la Tiburón, por su capacidad para destrozar a sus oponentes en litigios de propiedad. Hacía años que no hablaban, pero Cristina sabía que Dorota era la única persona con la agresividad necesaria para este trabajo. Cuando la abogada contestó, Cristina fue directa al grano. «Han usurpado mi casa y tienen a Sofía. Necesito que vengas ahora mismo al Hotel Bristol. Trae todo lo que tengas sobre leyes de propiedad y anulación de contratos fraudulentos. No me importa el costo, Dorota. Quiero que destruyas a una familia llamada Kowalski». La urgencia y la autoridad en su tono no admitían réplicas. Colgó el teléfono sintiendo cómo su mente empezaba a organizarse, archivando el dolor en un compartimento estanco para dejar espacio al cálculo puro. Caminó hasta la avenida principal bajo el aguacero, ignorando las miradas curiosas de los pocos transeúntes que veían a una mujer elegante completamente empapada caminando con determinación militar. Paró un taxi con un gesto imperioso y se subió, dando la dirección del hotel más prestigioso de la ciudad sin dudarlo. No iba a esconderse en una pensión barata. Necesitaba un cuartel general, un lugar desde donde operar con dignidad y fuerza. Mientras el taxi se alejaba del barrio que había soñado habitar, Cristina sacó un pequeño cuaderno de notas de su bolso y comenzó a escribir frenéticamente fechas, nombres y recuerdos, tratando de reconstruir la cronología del desastre. Tenía que haber un momento exacto en el que todo se rompió, un punto ciego en los últimos años donde Marcin y Elżbieta lograron infiltrarse en la vida de Sofía sin que ella, su madre, se diera cuenta. Al llegar al hotel, el contraste entre el lujo dorado del vestíbulo y su apariencia lamentable era evidente. El agua goteaba de su abrigo sobre las alfombras persas, y el recepcionista la miró con una mezcla de desdén y duda, preparado para pedirle que se retirara. Pero Cristina se acercó al mostrador, sacó su tarjeta de crédito negra y la golpeó suavemente sobre el mármol, sosteniendo la mirada del empleado con una intensidad que lo hizo tragar saliva y cambiar instantáneamente su actitud. Pidió la mejor suite disponible, una que pudiera funcionar como oficina y vivienda, y exigió un servicio de lavandería urgente y una cafetera llena en la habitación en 10 minutos. No estaba allí para descansar. Estaba allí para montar una base de operaciones. Mientras subía en el ascensor, se miró en el espejo. El rímel corrido y el pelo pegado a la cara le daban un aspecto terrorífico, casi fantasmal, pero le gustaba. Parecía una mujer que no tenía nada que perder. Ya en la suite, Cristina se despojó de la ropa mojada con violencia, como si estuviera mudando una piel vieja y débil. Se dio una ducha rápida, no para relajarse, sino para entrar en calor y reactivar su circulación. Mientras el agua caliente golpeaba su espalda, su mente no dejaba de repasar la imagen de Sofía arrodillada. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Meses? ¿Años? La culpa intentó asaltarla de nuevo bajo la ducha, susurrándole que ella era la responsable por haberse ido, pero Cristina cerró el grifo de golpe. La culpa era un lujo inútil en ese momento. Se vistió con ropa seca, se recogió el cabello húmedo en un moño severo y se sentó frente al escritorio de la habitación, desplegando los documentos que siempre llevaba consigo: copias de las escrituras originales, recibos de transferencias bancarias y correos electrónicos impresos. Estaba lista para cuando sonaron los golpes en la puerta. Dorota había llegado. Dorota entró en la habitación como un huracán, cargando un maletín de cuero y con una expresión de preocupación profesional. No perdió tiempo en saludos sentimentales.
Vio la cara de Cristina y entendió la gravedad del asunto. Se sentaron frente a frente, y Cristina le narró los hechos con una frialdad clínica, describiendo a Marcin, a Elżbieta y el estado deplorable de Sofía. Dorota escuchaba y tomaba notas rápidas, frunciendo el ceño cada vez más. «Cristina, esto es complicado», dijo finalmente la abogada, sacando una tablet para acceder al registro de la propiedad en línea. «Acabo de hacer una comprobación rápida mientras venía. Legalmente la casa figura a nombre de Marcin Kowalski desde hace 2 años. Hay una escritura de compraventa firmada ante notario por Sofía. Si la firma es auténtica y el notario dio fe, sacarlos de allí va a ser un infierno legal. La firma no puede ser auténtica porque mi hija jamás vendería esa casa». Golpeó Cristina la mesa, haciendo saltar las tazas de café. Esa casa era su seguridad, su futuro. Además, yo le enviaba dinero suficiente para vivir como una reina. No tenía deudas, no tenía motivos. Dorota la miró con compasión, pero con realismo. La coacción es difícil de probar años después, Cristina. Si ella firmó, aunque fuera bajo presión psicológica, y no denunció en su momento, el sistema asumirá que fue una transacción válida. Necesitamos algo más que tu palabra. Necesitamos probar que hubo un vicio en el consentimiento, algo que anule el acto jurídico desde la raíz. Necesitamos demostrar que Sofía no estaba en condiciones de firmar nada en esa fecha específica. Cristina se quedó paralizada, con la mente viajando hacia atrás en el tiempo, hacia esa fecha de hace 2 años que aparecía en la pantalla de la tablet de Dorota, 14 de octubre. Intentó recordar qué estaba haciendo ella ese día. ¿Qué le había dicho Sofía? Recordó que durante ese otoño, la comunicación con su hija se había vuelto extraña. Sofía, que solía hacer videollamadas semanales, había empezado a poner excusas. «Estoy estudiando mucho. Se me rompió la cámara del móvil. Tengo gripe y no quiero que me veas con mala cara». Durante casi 3 meses, solo se comunicaron por mensajes de texto breves e impersonales. Cristina, ocupada con la expansión de su empresa en Valencia, había aceptado las excusas, pensando que era parte de la independencia de su hija adulta. Ahora, esos mensajes de texto le parecían sospechosos, escritos quizás por otra persona o por una Sofía bajo amenaza. «Investiga esa fecha, Dorota», ordenó Cristina, con los ojos clavados en el vacío, conectando puntos invisibles. «Investiga qué pasó exactamente en octubre de hace 2 años. Sofía desapareció del mapa digital durante semanas. Yo pensé que estaba ocupada, pero ahora sé que algo le pasó. Quiero el historial médico, quiero movimientos bancarios, quiero saber si hubo denuncias, accidentes, ingresos hospitalarios. Algo ocurrió que la dejó vulnerable a esos buitres». Dorota asintió, reconociendo una línea de investigación sólida. Si Sofía estaba incapacitada médica o psicológicamente en el momento de la firma, y ellos se aprovecharon, tenemos un caso criminal por estafa y abuso de debilidad. Voy a llamar a mis contactos en los hospitales y en la policía ahora mismo. Pero Cristina, prepárate, porque si encontramos algo, probablemente no será agradable. La noche cayó sobre Varsovia, envolviendo la ciudad en sombras, pero la luz en la habitación del hotel permaneció encendida. Dorota trabajaba en un rincón haciendo llamadas en voz baja, moviendo hilos invisibles en la burocracia polaca, mientras Cristina permanecía de pie frente al ventanal, observando las luces de la ciudad bajo la lluvia que no cesaba. A lo lejos, en alguna parte de esa oscuridad urbana, su hija estaba atrapada, quizás durmiendo en un cuarto de servicio, quizás llorando. Cristina apoyó la frente contra el cristal frío, sintiendo una conexión invisible con Sofía. «Aguanta, hija mía», susurró al vidrio empañado, con una voz que era una mezcla de oración y amenaza. «No voy a dormir, no voy a descansar, y no voy a parar hasta que esos usurpadores se pudran en la cárcel. Ya no estás sola». La madre ausente había muerto. La vengadora acababa de comenzar su guardia. Las horas pasaban lentas y pesadas en la suite del hotel, marcadas únicamente por el repiqueteo incesante de la lluvia contra los ventanales y el sonido de las teclas del ordenador de Dorota. Cristina caminaba de un lado a otro de la habitación, incapaz de sentarse,
consumida por una energía nerviosa que le quemaba la piel. Cada minuto que pasaba allí, segura y caliente, sentía que estaba traicionando a Sofía, quien seguía bajo el mismo techo que esos monstruos. Releyó por enésima vez los mensajes de texto de hace 2 años en su antiguo teléfono, buscando pistas que antes había pasado por alto. Ahora, con la sospecha instalada en su mente, los textos parecían impersonales, robóticos, carentes de los emojis y las expresiones cariñosas que Sofía solía usar. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se recriminó en voz baja, dándose cuenta de que durante semanas había estado conversando con un fantasma, o peor, con el verdugo de su hija, creyendo que respetaba su espacio personal. La culpa era un ácido corrosivo, pero Cristina sabía que si se dejaba consumir por ella, perdería la guerra antes de empezarla. De repente, el sonido agudo del teléfono de Dorota rompió el silencio sepulcral de la habitación. La abogada contestó rápidamente, poniendo el altavoz para que Cristina pudiera escuchar, mientras hacía señas para que guardara silencio absoluto. Al otro lado de la línea estaba un contacto de confianza en la administración del Hospital Clínico Central de Varsovia, alguien a quien Dorota había despertado con la promesa de un favor futuro. La voz del hombre sonaba cansada pero firme mientras leía datos de una base de datos antigua. Lo encontré, Dorota. Sofía Nowakovska. Ingreso de urgencia el 10 de octubre de hace 2 años. Código rojo. Cristina se detuvo en seco, agarrándose al respaldo de una silla para no caer. La fecha. La maldita fecha. La supuesta venta de la casa se había firmado el 14 de octubre, 4 días después de ese ingreso. Su corazón dejó de latir por un segundo, esperando el resto de la información que confirmaría sus peores temores o le daría la llave de la libertad. ¿Cuál fue el diagnóstico?, preguntó Dorota, con el bolígrafo suspendido sobre su cuaderno, lista para escribir la sentencia de muerte de los Kowalski. El hombre al otro lado carraspeó antes de leer el informe médico. Politraumatismo severo por accidente de tráfico. Conmoción cerebral grave. La paciente fue inducida a un coma farmacológico para reducir la inflamación cerebral. Estuvo inconsciente en la unidad de cuidados intensivos desde el 10 de octubre hasta el 28 de octubre. Cristina soltó un sollozo ahogado, llevándose la mano a la boca. Estaba en coma. Mientras ella revisaba hojas de cálculo en España, su hija luchaba por su vida conectada a máquinas, incapaz de hablar, de moverse, y mucho menos de firmar una escritura de venta ante un notario. La rabia que sintió fue tan intensa que le nubló la vista. Habían falsificado la firma de una moribunda para robarle su patrimonio. Dorota colgó el teléfono y miró a Cristina con una mezcla de horror y triunfo profesional. Ahí lo tienes, Cristina. Es el jaque mate, dijo la abogada, aunque su voz temblaba ligeramente ante la magnitud de la crueldad descubierta. Es física y médicamente imposible que Sofía estuviera en una notaría firmando papeles el día 14. Estaba entubada en una UCI. Esa escritura es papel mojado. Es un fraude monumental. Y el notario que dio fe de eso, o es un incompetente o, lo que es más probable, estaba comprado por ellos. Cristina se dejó caer en el sofá, pero no por debilidad, sino por el peso de la revelación. La venta no existía. La casa seguía siendo suya, pero la alegría duró poco al pensar en la vulnerabilidad de Sofía en esos momentos. ¿Quién autorizó los procedimientos? ¿Quién estaba con ella?, preguntó Cristina, temiendo la respuesta, sabiendo que la soledad de su hija había sido el arma que usaron contra ella. Dorota volvió a llamar a su contacto para pedir los detalles del acompañante o tutor legal durante el ingreso. La respuesta llegó minutos después y fue la pieza que faltaba en el rompecabezas del horror. En el registro de visitas y como contacto de emergencia figuraba un solo nombre: Marcin Kowalski, prometido. Cristina sintió náuseas. Ese hombre no solo había robado su casa, se había infiltrado en la vida de Sofía, probablemente seduciéndola o manipulándola antes del accidente, y luego había aprovechado la tragedia para tomar el control total. Se había autoproclamado el protector de una mujer en coma para desmantelar su vida mientras ella dormía. Bloquearon el acceso a la información, dedujo Cristina con frialdad. Por eso nunca me llamaron del hospital.
Él debió decirles que yo no estaba en el país o que no teníamos relación. Se apoderó de su voz cuando ella no la tenía. Con la evidencia médica en camino a su correo electrónico, Dorota comenzó a trazar la ofensiva legal. Pero Cristina necesitaba saber más sobre sus enemigos. No le bastaba con saber qué hicieron, necesitaba saber quiénes eran realmente. ¿Quién es esa gente, Dorota? Nadie se despierta un día y decide falsificar una venta de propiedad con una mujer en coma. Esto requiere experiencia. Esto huele a hábito. La abogada asintió y comenzó a buscar en los registros judiciales y en foros de denuncias ciudadanas, introduciendo los nombres de Marcin y Elżbieta Kowalski. Lo que apareció en la pantalla no fue una sorpresa, sino la confirmación de que se enfrentaban a depredadores profesionales. Había rastros de demandas civiles desestimadas, deudas impagadas en otras ciudades y comentarios en foros antiguos alertando sobre una madre e hijo que alquilaban habitaciones y luego se negaban a irse, utilizando vacíos legales para extorsionar a los propietarios. Son parásitos sistémicos, murmuró Dorota, leyendo un caso de hace 5 años en Cracovia. Su modus operandi es siempre el mismo. Buscan víctimas vulnerables, generalmente mujeres solas o ancianos sin familia cercana. Se ganan su confianza, se mudan con ellos y luego, poco a poco, toman el control del territorio. Pero con Sofía dieron el golpe de su vida. El accidente de coche. Cristina, tengo que preguntarme si fue realmente un accidente. La insinuación quedó flotando en el aire denso de la habitación. Cristina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Habían provocado ellos el choque? ¿O simplemente vieron la oportunidad dorada cuando ocurrió? De cualquier manera, la maldad implícita era aterradora. Elżbieta no era una simple madre entrometida. Era la mente maestra, la araña que tejía la red, mientras Marcin era el ejecutor, la fuerza bruta y la cara romántica del engaño. La noche avanzaba hacia la madrugada, pero el cansancio no hacía mella en Cristina. Cada dato descubierto era leña para su fuego interno. Imprimieron los informes médicos, las fotos de los perfiles de redes sociales antiguos de Marcin, donde ostentaba coches que no eran suyos, y los historiales de las denuncias previas. Cristina organizó los papeles en carpetas sobre la mesa del hotel, creando un mapa del crimen. «No vamos a ir por la vía civil, ¿verdad?», preguntó Cristina, mirando a su abogada a los ojos. «Esto no es un desahucio. Esto es secuestro, estafa, falsedad documental y abuso de persona incapacitada». Dorota asintió solemnemente. «Exacto. Mañana no vamos a ir al juzgado de primera instancia. Vamos a ir a la Fiscalía del Distrito. Pero necesitamos que un médico certifique que la firma es incompatible con su estado neurológico de entonces. Necesitamos blindar el caso para que no puedan salir bajo fianza». Cristina se acercó a la ventana una vez más. La lluvia había cesado, dejando paso a una niebla densa que cubría Varsovia antes del amanecer. Se imaginó a Sofía despertando en esa casa fría, preparándose para limpiar la suciedad de sus captores, creyendo que no tenía salida, creyendo que su madre la había abandonado o que estaba decepcionada de ella. «Aguanta un poco más, mi niña», pensó Cristina, visualizando la cara de Marcin cuando la policía derribara su puerta. Ya no sentía miedo por Sofía, sentía una certeza absoluta de victoria. La madre que había llegado con flores y dudas había desaparecido. En su lugar había una estratega fría que tenía las pruebas irrefutables en la mano. El amanecer traería justicia, y sería una justicia brutal y pública. Antes de que saliera el sol, Cristina hizo una última cosa. Redactó una carta manuscrita, no para Sofía, sino para el juez que leería el caso. En ella no hablaba de leyes ni de dinero, sino de la cronología del amor de una madre, las fechas de los cumpleaños perdidos, las transferencias hechas con esperanza y el silencio devastador que ahora tenía explicación. Quería que el sistema viera no solo el delito financiero, sino la tortura humana. Dorota la observó escribir, admirando la transformación de su cliente. «Vamos a destruirles, Cristina», dijo la abogada cerrando su maletín. «A las 8 de la mañana estaremos en el hospital para hablar con el neurólogo que trató a Sofía.
Si logramos que declare que Marcin impedía las visitas o controlaba la información, tendremos el clavo final para su ataúd. Cristina dejó el bolígrafo sobre la mesa. Se puso su abrigo, ahora seco, y se miró al espejo. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. La caza había comenzado. A las 8 en punto de la mañana, el Hospital Clínico Central era un hormiguero de actividad frenética, con enfermeras corriendo y camillas cruzando los pasillos con urgencia. Cristina y Dorota caminaban entre la multitud con un propósito diferente, ajenas al caos rutinario, buscando el despacho del doctor Kaminsky, el jefe de neurología que había firmado los informes de Sofía hace 2 años. Cuando finalmente lograron acceder a su consulta, gracias a la insistencia inflexible de Dorota, se encontraron con un hombre de mediana edad, con cara de cansancio crónico. Al principio, el médico se mostró defensivo, citando la confidencialidad del paciente, pero en cuanto Cristina puso sobre la mesa la foto de su hija y la copia de la escritura de venta fechada durante el coma, la expresión del doctor cambió radicalmente. La ética profesional y la indignación humana reemplazaron a la burocracia. Recordaba perfectamente a la paciente Nowakovska, no solo por la gravedad de sus heridas, sino por la extraña y agresiva presencia de su prometido en la sala de espera. El testimonio del doctor Kaminsky fue la pieza clave que necesitaban para demoler la coartada de los Kowalski. Con voz grave, explicó que durante esas semanas de octubre, Sofía estuvo en un estado de inconsciencia profunda, mantenida con respiración asistida y sedación fuerte para evitar daños cerebrales permanentes. Es fisiológicamente imposible que esa paciente pudiera sostener un bolígrafo, mucho menos leer y comprender un contrato de compraventa complejo, afirmó el médico, visiblemente molesto al darse cuenta de que su trabajo para salvar una vida había sido utilizado como cortina de humo para un robo. Además, reveló un detalle escalofriante. Marcin había prohibido explícitamente cualquier visita ajena a él y a su madre, alegando que la paciente se alteraba, creando un cerco de aislamiento alrededor de la cama de la UCI que impidió que cualquier amigo o familiar lejano descubriera la verdad en tiempo real. Armadas con el certificado médico firmado y sellado con urgencia, Cristina y Dorota se dirigieron directamente a la Fiscalía del Distrito. El edificio de los juzgados, un gigante de hormigón gris, parecía intimidante bajo el cielo encapotado de Varsovia, pero para Cristina era el único templo donde podía encontrar redención. No tuvieron que esperar en la fila habitual. Dorota usó sus conexiones para conseguir una audiencia inmediata con un fiscal especializado en delitos económicos y fraude. En esa oficina pequeña y atestada de expedientes, Cristina desplegó la línea de tiempo del horror, el ingreso en la UCI, la fecha de la supuesta firma ante notario y el alta médica posterior. El fiscal, un hombre joven pero de mirada afilada, revisó los documentos en silencio. Al llegar a la comparativa de fechas, levantó la vista y soltó el bolígrafo sobre la mesa. No hacían falta palabras. La evidencia de un delito flagrante de falsedad en documento público y estafa agravada gritaba desde los papeles. La maquinaria judicial, habitualmente lenta y oxidada, se puso en marcha con una velocidad sorprendente ante la claridad del abuso. El fiscal no solo vio un fraude inmobiliario, vio un caso de privación de libertad y abuso de persona vulnerable que podría impulsar su carrera. En menos de 2 horas, se redactó una solicitud de medida cautelar urgentísima. El objetivo principal ya no era solo recuperar la casa, sino sacar a Sofía de ese entorno tóxico inmediatamente. Se emitió una orden judicial para que la policía y los servicios sociales se presentaran en la mansión para verificar el bienestar de la víctima y, si era necesario, trasladarla a un lugar seguro. Cristina sintió que por primera vez en años volvía a respirar de verdad. El Estado, con todo su poder coercitivo, estaba finalmente de su lado, listo para golpear la puerta que se le había cerrado en la cara el día anterior. El trayecto de vuelta a la mansión fue una experiencia surrealista para Cristina.
Esta vez no iba en un taxi solitario, sino en el asiento trasero del coche de Dorota, siguiendo a una patrulla de policía y a una ambulancia que habían solicitado por precaución. La lluvia había dado tregua, pero el aire estaba cargado de electricidad estática. Cristina apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Tenía miedo de la reacción de Marcin, miedo de que Sofía sufriera un colapso al ver la policía. Miedo de que llegaran demasiado tarde y ellos hubieran huido. Dorota le puso una mano en el hombro, recordándole que debía mantener la calma y dejar que los agentes hicieran su trabajo. No puedes entrar gritando, Cristina. Tienes que ser la roca a la que Sofía se aferre cuando la saquemos de los escombros, le advirtió la abogada con severidad. Al llegar a la verja de hierro, la escena fue muy diferente a la del día anterior. Los policías no tocaron el timbre esperando cortesía. Golpearon la puerta con autoridad, anunciando su presencia a gritos. Cristina observó desde el coche, con el corazón en la garganta, cómo la puerta se abría y aparecía Marcin. Su arrogancia se desmoronó en un instante al ver los uniformes azules y la orden judicial que le pusieron en la cara. Intentó balbucear, intentó bloquear el paso con su cuerpo, alegando que era una propiedad privada y que no podían entrar sin más, pero los oficiales lo apartaron con profesionalidad física, entrando en el vestíbulo como una marea azul. Elżbieta apareció detrás, gritando indignada sobre el abuso de autoridad y amenazando con llamar a sus abogados, pero sus gritos fueron ignorados mientras los paramédicos entraban con una camilla plegable, seguidos por Cristina, que ya no pudo contenerse en el coche. Dentro de la casa, el ambiente era opresivo. Cristina corrió hacia la cocina, intuyendo que allí encontrarían a su hija. Y allí estaba. Sofía estaba de pie junto al fregadero, paralizada por el ruido y la invasión, con los ojos desorbitados por el pánico. Al ver a su madre entrar acompañada de paramédicos, soltó el plato que tenía en las manos, que se hizo añicos contra el suelo. No corrió hacia ella. Se encogió contra los armarios, temiendo que aquello fuera un castigo por algo que había hecho mal. «No he hecho nada. Ya estoy terminando de limpiar», gritó Sofía, levantando las manos en un gesto defensivo que rompió el corazón de todos los presentes. Aquel gesto instintivo de protección fue la prueba más contundente de la tortura psicológica a la que había sido sometida durante meses, una evidencia más poderosa que cualquier contrato falsificado. Cristina se detuvo a unos metros, levantando las manos abiertas para mostrar que no representaba una amenaza, tragándose las lágrimas para no asustar más a su hija. Con una voz suave y firme, completamente distinta a los gritos de la policía en el vestíbulo, le habló. «Sofía, mírame. Nadie te va a castigar. Se acabó. Estos hombres están aquí para llevarse a Marcin y a Elżbieta. Tú vienes conmigo. La casa vuelve a ser nuestra, pero primero tenemos que curarte». Sofía miraba de su madre a los policías, incapaz de procesar la información, su mente atrapada en el ciclo de miedo y obediencia. Fue necesario que una paramédica se acercara despacio y le explicara que iban a ir a un hospital para un chequeo rutinario, para que Sofía accediera a moverse, caminando con la rigidez de un autómata, sin atreverse a mirar a los dueños de la casa mientras la sacaban escoltada. Al salir al porche, el contraste fue brutal. Marcin y Elżbieta estaban sentados en el jardín, interrogados por el fiscal, retenidos pero aún no esposados, lanzando miradas de odio puro hacia las dos mujeres. Sofía se estremeció violentamente al verlos, aferrándose al brazo de Cristina con una fuerza desesperada, escondiendo la cara en el abrigo de su madre como si fuera una niña pequeña ante un monstruo. «No los mires, cariño. No existen. Ya no tienen poder sobre ti», le susurró Cristina al oído, guiándola hacia la ambulancia. Ese momento, el paso físico desde la sombra de la casa hacia la luz grisácea de la calle, marcó el primer paso real de la liberación. No hubo fuegos artificiales ni celebraciones, solo el alivio pesado y agotador de saber que la pesadilla inmediata había terminado, aunque la batalla para sanar la mente de Sofía apenas comenzaba. Ya en la seguridad aséptica de una habitación privada del hospital, lejos de la mansión y de los gritos, la realidad comenzó a asentarse. Sofía estaba sentada en la cama,
aún con el uniforme de servicio, mirando sus manos calejadas. Cristina se sentó a su lado, sin forzar el contacto, simplemente estando presente. El silencio se rompió cuando Sofía, con la voz rota, hizo la pregunta que más temía Cristina. ¿Por qué tardaste tanto, mamá? Pensé que sabías lo de la venta. Pensé que estabas enfadada conmigo por perder la casa. Esa confesión desveló la magnitud de la manipulación de Elżbieta. Le habían hecho creer a Sofía que su madre la odiaba, que la venta era real y que su servidumbre era una penitencia merecida. Cristina, con el alma desgarrada, tomó las manos de su hija y comenzó la dolorosa tarea de reconstruir la verdad, prometiéndole que cada mentira dicha por los Kowalski sería pagada con años de cárcel. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla borrosa de médicos, psicólogos y policías, pero para Cristina fueron los días más lúcidos de su vida. El informe médico completo de Sofía fue una lectura desgarradora que detallaba no solo las secuelas físicas del accidente de coche mal curado, sino también signos evidentes de desnutrición crónica y estrés postraumático severo. Los médicos explicaron que el nivel de cortisol en su sangre era tan alto que su cuerpo había estado viviendo en un estado de lucha o huida constante durante meses, lo que explicaba su docilidad extrema y su incapacidad para tomar decisiones complejas. No era solo miedo, era un agotamiento biológico. Cristina escuchó cada palabra con el rostro pétreo, asimilando que los Kowalski no solo habían robado ladrillos y dinero, sino que habían consumido la vitalidad de su hija hasta dejarla en los huesos, convirtiéndola en un cascarón vacío para poder manipularla mejor. Mientras Sofía dormía bajo los efectos de los sedantes suaves, Cristina pasaba las horas sentada en el sillón de acompañante, transformando la habitación del hospital en su nueva oficina de guerra. No se permitió ni un momento de debilidad. Con la ayuda de Dorota, comenzaron a rastrear cada céntimo que había enviado desde España. Descubrieron que las deudas que Marcin alegaba que Sofía tenía eran una invención total. Él había interceptado las transferencias de Cristina, desviando el dinero a cuentas en paraísos fiscales o gastándolo en coches de lujo y ropa de marca, mientras le decía a Sofía que el banco estaba a punto de embargar la casa por falta de pago. Habían creado una realidad paralela donde Sofía era una fracasada financiera que dependía de la generosidad de Marcin para tener un techo, cuando en realidad era ella quien financiaba el estilo de vida de sus carceleros. La parte más difícil no fue la batalla legal, sino la desprogramación mental de Sofía. Durante las primeras sesiones con la psicóloga forense, Sofía defendía instintivamente a Marcin, repitiendo frases que claramente le habían sido implantadas. Ellos me cuidaron cuando nadie más estaba. Yo les debo la vida. Soy una carga. Era doloroso ver cómo el síndrome de Estocolmo había echado raíces profundas en su mente. Cristina tuvo que morderse la lengua muchas veces para no gritar de frustración, entendiendo que contradecirla agresivamente solo haría que Sofía se cerrara más. La estrategia tuvo que ser suave y constante. Mostrarle pruebas físicas de la realidad. Cristina le enseñó los extractos bancarios, los correos electrónicos que nunca llegaron, y las fotos de sus vacaciones en España que Marcin había ocultado. Fue un proceso lento, como pelar una cebolla de mentiras capa por capa, esperando que el núcleo de la verdad apareciera. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa, similar a la del día de su llegada. Dorota trajo al hospital una grabación de seguridad recuperada de un vecino de la mansión, que mostraba a Marcin y Elżbieta saliendo de fiesta vestidos de gala la misma noche que Sofía había tenido una crisis de ansiedad severa y había llamado a una ambulancia que nunca llegó porque ellos cortaron la línea. Al ver el video, al ver cómo se reían y subían a un taxi mientras ella sufría sola en el suelo de la cocina, algo se rompió en la mirada de Sofía. No fue una explosión de ira, sino un silencio profundo y definitivo. La imagen de sus salvadores se desmoronó. Sofía miró a su madre, y por primera vez en 2 años, Cristina vio un destello de la antigua Sofía en sus ojos. «Me odiaban, ¿verdad?», susurró. «Nunca les importé. Solo querían la casa».
Esa admisión fue el primer paso real hacia la libertad. Con Sofía finalmente a bordo y dispuesta a colaborar, la fiscalía endureció los cargos. Ya no se trataba solo de fraude. Ahora iban a por todas: secuestro, coacción, falsificación de documentos públicos y maltrato psicológico continuado. Marcin y Elżbieta, que habían sido puestos en libertad bajo fianza, gracias a un abogado costoso pagado con el dinero robado, mantenían una actitud desafiante ante la prensa, presentándose como las víctimas de una madre ausente y vengativa que quería destruir su historia de amor. Daban entrevistas en televisión llorando lágrimas de cocodrilo, diciendo que habían cuidado de Sofía como si fuera de su propia familia. Verlos en las noticias hacía que la sangre de Cristina hirviera, pero Dorota le aconsejó paciencia. Deja que hablen, Cristina. Deja que mientan ante las cámaras. Cada palabra que digan será usada para ahorcarlos en el tribunal cuando presentemos las pruebas médicas. La preparación para el juicio fue meticulosa y agotadora. Cristina contrató a los mejores peritos caligráficos de Europa para analizar la firma en la escritura de venta. El informe fue devastador para la defensa. No solo la firma no coincidía con la de Sofía en trazo y presión, sino que mostraba signos claros de haber sido calcada o realizada por una mano temblorosa que intentaba imitar un patrón, probablemente la de Marcin. Además, localizaron al notario que había validado la venta. Resultó ser un hombre con deudas de juego que había sido inhabilitado temporalmente años atrás por malas prácticas. Dorota lo presionó con la amenaza de ir a la cárcel como cómplice, y el hombre, aterrorizado ante la perspectiva de perder su licencia de por vida y su libertad, comenzó a negociar un acuerdo para testificar contra los Kowalski a cambio de indulgencia. El castillo de naipes empezaba a tambalearse. Llegó el día de la audiencia preliminar y el ambiente en los juzgados era eléctrico. Cristina se aseguró de que Sofía entrara por una puerta lateral para evitar el circo mediático, protegiéndola como una leona. Sofía iba vestida con ropa sencilla pero elegante que su madre le había comprado, lejos del uniforme gris de servidumbre, pero sus manos aún temblaban ligeramente. Cristina la tomó del brazo con firmeza antes de entrar en la sala. «No tienes que mirarles», le dijo al oído. «Solo mira al juez y di la verdad. Yo estaré justo detrás de ti, cubriéndote la espalda. Si sientes miedo, aprieta mi mano». Sofía asintió, pálida, pero decidida. Sabía que ese día no solo se jugaba su patrimonio, sino su dignidad. Tenía que demostrarle al mundo y a sí misma que ya no era una víctima, sino una superviviente. Dentro de la sala, la tensión era palpable. Marcin y Elżbieta estaban sentados en el banquillo de los acusados con una postura de arrogancia ensayada, susurrando entre ellos y riéndose por lo bajo al ver entrar a Sofía, intentando intimidarla con su mera presencia. Pero esta vez, Cristina no permitió que el miedo paralizara a su hija. Se colocó estratégicamente en la línea de visión entre Sofía y ellos, bloqueando cualquier contacto visual tóxico. El juez, un hombre mayor con fama de duro pero justo, golpeó el mazo pidiendo silencio. La sala se cayó de inmediato. El aire olía a madera vieja y a decisiones irrevocables. Dorota se levantó, ajustándose la toga, y comenzó su alegato inicial con una voz potente que resonó en cada rincón, describiendo el caso no como una disputa de propiedad, sino como el robo sistemático de una vida humana. El primer golpe contundente vino con el testimonio del Dr. Kamiński. Cuando el neurólogo subió al estrado y proyectó en la pantalla las gráficas de la actividad cerebral de Sofía en la fecha de la supuesta firma, se escuchó un murmullo de asombro en la sala. Era ciencia pura contra mentiras baratas. «Señoría», dijo el médico señalando las líneas planas en el monitor, «una persona con este nivel de sedación no puede ni siquiera abrir los ojos, mucho menos entender una cláusula de usufructo vitalicio. Decir que ella firmó voluntariamente es un insulto a la medicina y al sentido común». La defensa de los Kowalski intentó objetar, alegando que quizás hubo momentos de lucidez, pero el médico los destrozó con datos técnicos sobre la vida media de los fármacos en sangre. Marcin dejó de sonreír. Empezó a entender que su encanto de estafador no funcionaba contra la evidencia clínica,
Pero el momento más crucial estaba por llegar. El testimonio de Sofía. Cuando el juez la llamó al estrado, el silencio en la sala se volvió casi doloroso. Sofía se levantó lentamente. Sus piernas parecían de plomo, y caminó hacia la silla de los testigos bajo la mirada depredadora de Elżbieta. Cristina contuvo el aliento, rezando en silencio, sabiendo que todo dependía de la fortaleza de su hija en los próximos 10 minutos. Si Sofía se quebraba, si dudaba, si caía en la trampa emocional de sus antiguos captores, todo el caso podría desmoronarse por duda razonable. Sofía se sentó, tomó un sorbo de agua con manos temblorosas y acercó el micrófono. «Señorita Nowakowska», preguntó el fiscal con suavidad, «¿reconoce usted haber vendido su casa a los acusados?» Sofía levantó la vista, cruzó la mirada con su madre por un segundo, tomó aire, y con una voz que al principio fue un susurro y luego se volvió acero, dijo: «No, nunca vendí mi casa. Me la robaron mientras dormía». La declaración de Sofía continuó, ganando fuerza con cada frase, como si al hablar estuviera expulsando un veneno que llevaba años en su sistema. Relató con detalles escalofriantes cómo, al despertar del coma, se encontró en una realidad alterada donde Marcin le decía qué recordar y qué olvidar. Describió la confusión mental de los primeros meses, agravada por la medicación que ellos le suministraban sin supervisión médica real, manteniéndola en una niebla constante. «Me decían que mi madre me había abandonado, que había dejado de mandar dinero y que la casa iba a ser embargada si ellos no intervenían», explicó Sofía, mirando fijamente al fiscal. La sala estaba en un silencio sepulcral. Incluso los abogados de la defensa parecían incómodos ante la crudeza del testimonio. Sofía narró cómo la pasaron de prometida en recuperación a invitada molesta y finalmente a sirvienta, un proceso de degradación tan lento y calculado que ella no se dio cuenta de cuándo había perdido su dignidad hasta que fue demasiado tarde. El abogado defensor de los Kowalski intentó desacreditarla en el contrainterrogatorio, sugiriendo que su memoria no era fiable debido al daño cerebral y que tal vez ella había olvidado el acuerdo verbal de venta por agradecimiento. Fue un movimiento sucio, pero Sofía no mordió el anzuelo esta vez. «¿Agradecimiento?», respondió ella con una incredulidad que resonó en las paredes de madera. «¿Agradecimiento por hacerme limpiar los baños con un cepillo de dientes mientras ellos comían con mi vajilla? ¿Agradecimiento por prohibirme llamar a mi madre?». Sofía se arremangó la blusa en ese momento, mostrando una cicatriz vieja en el antebrazo, resultado de un accidente doméstico, limpiando cristales que Marcin se negó a tratar en un hospital. «Esto no es gratitud, abogado. Esto es esclavitud moderna disfrazada de caridad». El juez frunció el ceño, mirando severamente a la defensa, que se quedó sin argumentos ante la evidencia física del maltrato. El golpe de gracia llegó cuando la fiscalía llamó al estrado al experto calígrafo. Se apagaron las luces y se proyectó en una pantalla gigante la firma de la escritura de venta ampliada 100 veces. Al lado, se proyectaron firmas reales de Sofía de documentos anteriores al accidente. La diferencia era abismal, visible incluso para un ojo no entrenado. «Observen el trazo final de la A en el apellido», señaló el perito con un puntero láser. En la firma cuestionada, hay un temblor microscópico, una vacilación típica de alguien que está dibujando una forma, no escribiendo un nombre fluidamente. Además, la presión del bolígrafo indica que la persona que firmó era diestra, pero Sofía es zurda. Un murmullo recorrió la sala. La mentira física, la falsificación chapucera, quedó expuesta bajo la luz cruda del proyector. Era la prueba científica de que Marcin había intentado suplantar la identidad de Sofía, probablemente practicando en servilletas antes de arruinar el documento oficial. En ese momento, la fachada de unidad de los Kowalski se desmoronó. Cristina observó con satisfacción sombría cómo Elżbieta empezaba a susurrar furiosamente al oído de su hijo, claramente recriminándole la incompetencia de la falsificación. Marcin, rojo de ira y vergüenza, intentaba apartarse de su madre, pero el lenguaje corporal de ambos gritaba culpabilidad. Ya no eran los dueños arrogantes de la mansión. Eran dos ratas atrapadas en una esquina,
listas para devorarse entre sí para salvar el pellejo. El abogado defensor pidió un receso breve, visiblemente desesperado, pero el juez denegó la petición con un gesto seco de la mano. «He visto suficiente», declaró el magistrado, mirando los documentos una última vez. «La evidencia es abrumadora. No necesitamos alargar este teatro más tiempo». La sentencia estaba a punto de caer, y el aire en la sala se volvió pesado, cargado de una fatalidad inminente para los acusados. La lectura del veredicto fue rápida y brutal, como el golpe de un martillo. El juez declaró nula la venta de la propiedad por vicio absoluto del consentimiento y falsedad documental, restituyendo la titularidad inmediata a Cristina y Sofía. Pero no se detuvo ahí. Considerando la gravedad de los hechos, el tribunal encontró indicios suficientes de delitos penales graves. Se ordena la detención preventiva inmediata de Marcin Kowalski y Elżbieta Kowalska por riesgo de fuga y obstrucción a la justicia, a la espera del juicio penal por estafa agravada, secuestro y lesiones, sentenció el juez. La palabra detención actuó como un detonante. Elżbieta soltó un grito agudo, indigno de su supuesta clase, gritando que era una anciana enferma y que no podía ir a la cárcel, mientras Marcin se quedó paralizado, mirando al vacío, viendo cómo su vida de parásito llegaba a su fin. La escena que siguió fue la catarsis que Cristina había esperado durante semanas. 2 oficiales de policía se acercaron al banquillo, sacaron las esposas metálicas y procedieron a arrestar a madre e hijo allí mismo. No hubo glamour, ni dignidad. Marcin intentó resistirse débilmente, pero fue empujado contra la mesa y esposado con las manos a la espalda, gimiendo de dolor. Elżbieta lloraba histéricamente, perdiendo toda compostura, insultando al juez, a su abogado y finalmente a Sofía. Cristina abrazó a su hija, protegiéndola de la vista del espectáculo patético, pero Sofía se separó suavemente y miró. Necesitaba ver esto. Necesitaba ver cómo los gigantes que la habían aterrorizado se reducían a delincuentes comunes, siendo arrastrados fuera de la sala. Sus miradas se cruzaron por última vez. El odio impotente de Marcin contra la serenidad fría de Sofía se había acabado. Al salir del juzgado, la sensación fue extraña. No hubo fuegos artificiales, solo el ruido del tráfico de Varsovia y el flash de algunos fotógrafos locales que habían seguido el caso. El cielo seguía gris, pero para Cristina brillaba más que el sol de España. Dorota se despidió de ellas en la escalinata con un abrazo fuerte y profesional. «Ahora viene lo difícil», les dijo la abogada con una sonrisa cansada. «Reconstruir. Pero la casa es vuestra. Las llaves están en la comisaría. Podéis recogerlas cuando queráis». Cristina miró a Sofía, esperando verla agotada, pero vio algo más. Alivio. Un alivio físico, como si se hubiera quitado una mochila llena de piedras. «¿Quieres ir al hotel a descansar?», preguntó Cristina. Sofía negó con la cabeza, mirando hacia la dirección de Mokotów. «No, mamá. Quiero ir a casa. Quiero sacarlos de allí de verdad». El viaje de regreso a la mansión fue silencioso, pero un silencio cómodo, lleno de promesas tácitas. Cuando llegaron, la verja estaba abierta, tal como la había dejado la policía tras el registro. La casa se veía igual por fuera, imponente y fría, pero ya no tenía ese aura de prisión. Cristina pagó al taxi y se quedaron de pie en la acera, mirando la fachada. Todavía había cintas de precinto policial en la puerta principal que tuvieron que romper. Fue un acto simbólico. Sofía sacó las nuevas llaves que el cerrajero de la policía había facilitado y, con manos que ya no temblaban, las introdujo en la cerradura. El clic del mecanismo al girar sonó como música. Empujaron la puerta juntas y entraron en el vestíbulo donde, días atrás, Sofía fregaba de rodillas. El interior estaba en silencio y desordenado, con cajones abiertos por la policía buscando pruebas y maletas a medio hacer de los Kowalski tiradas en el salón, prueba de que intentaron huir antes de ser detenidos. El olor a ambientador barato seguía ahí, impregnando las paredes. Sofía caminó lentamente hacia el centro de la sala, observando los muebles modernos y fríos que Marcin había comprado con el dinero robado. Cristina esperó en la puerta,
dejando que su hija reclamara el espacio. Sofía pasó la mano por una mesa de cristal, recogiendo una capa de polvo, y luego, con un movimiento repentino y violento, empujó un jarrón horrible de diseño abstracto al suelo, haciéndolo añicos. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un disparo. Sofía se giró hacia su madre, con los ojos brillantes, y dijo: «Todo fuera. Quiero que todo lo que tocaron desaparezca». Esa misma tarde comenzó la purga. No esperaron a contratar una empresa de mudanzas. Cristina y Sofía, vestidas con ropa cómoda, empezaron a sacar cosas al jardín. Sábanas de seda sintética, cuadros de mal gusto, la ropa que Elżbieta había dejado en los armarios, las botellas de licor de Marcin. Todo fue a parar a una pila enorme en el césped húmedo. Trabajaron con una energía frenética, sudando, ensuciándose las manos, riendo por primera vez en años mientras arrastraban un sofá de cuero blanco horrible hacia la salida. Cada objeto que sacaban de la casa era como extirpar un tumor. Los vecinos miraban desde sus ventanas, asombrados, viendo a las dos mujeres recuperar su territorio con una determinación salvaje. Al caer la noche, la casa estaba medio vacía, resonando con eco, pero por fin olía a limpio. Olía a posibilidad. Se sentaron en el suelo del salón desnudo, comiendo pizza directamente de la caja, agotadas pero victoriosas, rodeadas de la nada, que en ese momento era todo lo que necesitaban. Las semanas siguientes se convirtieron en un ritual de purificación para la mansión de Mokotów. Cristina no escatimó en gastos para borrar cualquier rastro del paso de los Kowalski, contratando a un equipo de pintores para cubrir aquel blanco clínico y agresivo con tonos cálidos de ocre, crema y terracota, los colores que la casa tenía originalmente. El olor a pintura fresca y a madera barnizada reemplazó gradualmente el hedor a tabaco y ambientador químico que había impregnado las paredes durante el régimen de terror de Marcin. Sofía participó activamente en cada decisión, eligiendo cortinas nuevas, tirando alfombras viejas y rediseñando los espacios. No era una simple cuestión estética, era una terapia ocupacional necesaria. Cada vez que elegía un mueble o decidía dónde colocar un cuadro, Sofía estaba recuperando un fragmento de su autonomía perdida, ejercitando el músculo de la voluntad que sus captores habían intentado atrofiar. La casa dejaba de ser una prisión para volver a ser un lienzo en blanco. Mientras la casa sanaba, sus habitantes también lo hacían, aunque las cicatrices invisibles tardarían más en desaparecer que las manchas de humedad. Cristina tomó una decisión radical que sorprendió a sus socios en España. Delegó la gestión diaria de su empresa logística para quedarse indefinidamente en Varsovia. Se dio cuenta de que ningún imperio económico valía la pena si el precio era la ausencia en los momentos críticos. Empezó a cocinar de nuevo, llenando la cocina con aromas de sopas tradicionales y pasteles horneados, nutriendo a Sofía no solo con calorías, sino con cuidados tangibles. Ver a su hija recuperar el peso, ver cómo el color regresaba a sus mejillas pálidas y cómo las ojeras violáceas se desvanecían, fue para Cristina la mayor victoria de todas, mucho más gratificante que cualquier balance anual positivo. La madre proveedora de dinero había dado paso a la madre proveedora de presencia, y esa era la medicina que ambas necesitaban desesperadamente. La llegada de la primavera trajo consigo la transformación final del exterior. El jardín, que bajo el cuidado de Marcin había sido un páramo de arbustos recortados con rigidez militar, estalló en vida bajo la supervisión de Sofía. Ella misma, con guantes de jardinería y las manos manchadas de tierra fértil en lugar de grasa de limpieza, plantó rosales, tulipanes y hortensias. Era una metáfora visual potente. Las mismas manos que habían sido forzadas a limpiar la suciedad de otros, ahora creaban belleza por voluntad propia. El viejo roble en el centro del jardín, testigo mudo de tantos años, pareció reverdecer con más fuerza que nunca, extendiendo sus ramas protectoras sobre la propiedad restaurada. Los vecinos, que antes miraban con sospecha o lástima, ahora se detenían a saludar, admirando cómo la casa triste de la calle se había convertido en el jardín más vibrante del barrio,
reflejando la resurrección de sus dueñas. Sofía no se limitó a cuidar plantas. Decidió que su experiencia traumática no sería en vano. Se matriculó en la Facultad de Psicología, retomando los estudios que el accidente y la manipulación habían interrumpido. Pero su ambición iba más allá de un título universitario. Con el apoyo financiero y estratégico de Cristina, comenzaron a sentar las bases de una fundación dedicada a ayudar a víctimas de estafas emocionales y violencia doméstica encubierta. Sofía quería ser la voz de alerta que ella nunca tuvo. Quería enseñar a otros a detectar las señales de los depredadores como los Kowalski antes de que fuera demasiado tarde. Verla trabajar en el proyecto, con carpetas llenas de ideas y los ojos brillando de determinación, llenaba a Cristina de un orgullo inmenso. Su hija no se había roto, se había forjado de nuevo en el fuego del dolor, y ahora era más fuerte que el acero. 6 meses después de aquel día lluvioso de noviembre, la escena en la mansión era irreconocible. Era una tarde suave de mayo, y las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar la brisa perfumada de las flores. Ya no había silencio ni tensión. Se escuchaba música suave y risas. Sofía, ahora con el cabello suelto y brillante, vestida con colores vivos, caminaba por el salón con la seguridad de una reina en su castillo. Las pesadillas nocturnas habían disminuido, reemplazadas por sueños de futuro y proyectos. La imagen de la sirvienta encorvada era solo un recuerdo lejano, una piel muerta que había mudado. Marcin y Elżbieta habían sido condenados hacía unas semanas a largas penas de prisión sin posibilidad de fianza temprana, pero en la casa de las Nowakowska apenas se mencionó el veredicto. Los villanos ya no eran los protagonistas de su historia. Eran irrelevantes, fantasmas del pasado encerrados en jaulas de hormigón, mientras ellas vivían en la luz. Cristina observaba a su hija desde la terraza, sosteniendo 2 copas de vino cristalino. Sentía una paz profunda que no había experimentado en décadas. La culpa por los años de ausencia se había disuelto, no por el olvido, sino por la acción reparadora del presente. Había aprendido que el hogar no se construye con transferencias bancarias ni con ladrillos caros, sino con tiempo compartido, con escuchas activas y con estar ahí para defender los muros cuando los lobos acechan. La mansión, que una vez fue un símbolo de estatus y luego un escenario de horror, se había convertido finalmente en lo que siempre debió ser: un santuario. Cristina sonrió para sí misma, pensando en lo irónico que era el destino. Tuvo que casi perder a su hija para encontrarla realmente. Tuvo que ver su casa profanada para aprender a habitarla de verdad. Al atardecer, madre e hija se sentaron bajo el gran roble del jardín, en un banco de madera que habían restaurado juntas. El cielo comenzaba a teñirse de violeta y naranja, y las primeras estrellas aparecían tímidamente. Sofía tomó su copa y miró a su madre con una intensidad serena. «Gracias», dijo simplemente. Cristina intentó restarle importancia con un gesto, pensando que se refería a la casa o a la fundación, pero Sofía negó con la cabeza y le tomó la mano. «No por las cosas, mamá. Gracias por volver. Gracias por no rendirte cuando me viste en el suelo. Gracias por luchar por mí cuando yo ya no tenía fuerzas para luchar por mí misma». Esas palabras fueron el cierre definitivo de la herida abierta de Cristina, la absolución final que su corazón de madre necesitaba. Brindaron bajo las hojas susurrantes del roble. El sonido del cristal chocando resonó claro y puro en el aire de la tarde. No brindaron por el pasado, ni siquiera por la justicia legal obtenida. Brindaron por el ahora, por la libertad de sentarse en su propio jardín sin miedo, por la capacidad de respirar sin sentir un peso en el pecho. Sofía habló de sus próximos exámenes y de la primera conferencia que daría en la fundación. Cristina habló de una receta nueva que quería probar y de un viaje corto que podrían hacer juntas a la costa. Eran conversaciones triviales, maravillosamente normales, y en esa normalidad residía el verdadero milagro. Habían recuperado el lujo de la vida cotidiana, el derecho a tener problemas simples y alegrías pequeñas, lejos del drama de la supervivencia. La noche cayó por completo, envolviendo el jardín en sombras amables, iluminadas por las luces cálidas que salían del interior de la casa. Desde la calle,
Si alguien pasara y mirara a través de la verja, ya no vería un lugar lúgubre y misterioso. Vería un hogar encendido, vibrante y acogedor. Vería a dos mujeres sentadas juntas, no como madre e hija distantes, ni como víctima y salvadora, sino como dos compañeras de vida, dos guerreras que habían compartido trinchera y habían salido victoriosas. La conexión entre ellas era casi palpable, un hilo invisible tejido con resistencia y amor incondicional que ningún estafador, por muy hábil que fuera, podría volver a cortar jamás. Habían descubierto que su verdadera fortaleza no estaba en la cuenta bancaria ni en las paredes de piedra, sino en la lealtad feroz que se tenían la una a la otra. La historia de Cristina y Sofía termina así, no con un final de cuento de hadas donde nada malo ha pasado, sino con un final real y humano de superación. Mientras miraban el cielo estrellado de Varsovia, en silencio, se sentían completas. El dolor había dejado cicatrices, sí, pero esas cicatrices eran ahora mapas de su supervivencia, recordatorios de que eran irrompibles. Cristina apoyó la cabeza en el hombro de su hija, y Sofía apoyó la suya sobre la de su madre. La casa estaba en silencio a sus espaldas, firme y segura, pero ellas sabían la verdad fundamental que les había costado tanto aprender. El hogar no era el edificio. El hogar eran ellas dos, juntas, bajo cualquier cielo, contra cualquier tormenta. Y en esa noche tranquila, eso era todo lo que importaba.